El último tema que vamos a ver entonces va a ser el de GMM o método generalizado de momentos, y lo que voy a hacer es presentarles primero algunos ejemplos puntuales de métodos de momentos, después la generalización, qué entendemos por GMM, por Generalized Method of Moments, y después vamos a discutir propiedades asintóticas, etc. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? La idea va a ser, partamos por simplemente decir qué es lo que típicamente hacemos cuando tenemos el estimador de mínimos perdón, de GMM. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la idea entonces? Ya. Ok. Lo que intentamos hacer cuando utilizamos cualquier variante del método de momentos es tratar de hacer un match o un calce entre momentos poblacionales y sus contrapartes muestrales. Eso es lo que hacemos típicamente. Cualquier método de momentos lo que hace es eso. Tiene algún postulado respecto a lo que tiene que cumplirse poblacionalmente, algunos momentos que deben cumplirse poblacionalmente o características de momentos que deben cumplirse poblacionalmente. Y lo que hacemos entonces es que, dada una muestra que nosotros tenemos, lo que hacemos es igualamos el momento poblacional con su contraparte muestral. Y obtenemos el estimador del vector de parámetros que hace que el momento poblacional coincida con lo que debería ocurrir poblacionalmente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Típicamente, la idea es que tenemos, por ejemplo, un conjunto de un vector de funciones f que dependen de los datos x y un vector de parámetros que estamos interesados en estimar. Entonces tenemos en este caso q condiciones de momentos, vamos a decir. ¿Ok? Y lo que decimos es que entendemos que la esperanza poblacional de esta función evaluada en el vector de parámetros tiene que existir y tiene que ser finita para todas para todas las relaciones de la muestra y para cualquier vector de parámetros perteneciente al espacio de parámetros. La idea es que, y esta es la condición de identificación que tenemos, es asumimos que cuando evaluamos la esperanza poblacional de esta función f y la evaluamos no en cualquier parámetro, sino que la evaluamos en el verdadero vector de parámetros, poblacionalmente la esperanza de f tiene que ser igual a 0. Y esto es lo que llamamos las condiciones poblacionales de momentos. Y entonces nosotros en teoría sabemos que poblacionalmente esta función f, cuando le sacamos el valor esperado poblacional y la evaluamos en el verdadero vector de parámetros, esta función, la esperanza de esta función f, debiese converger a un vector de q ceros. Y eso sabemos que ocurre poblacionalmente. Entonces lo que hacemos ahora es que si poblacionalmente el teta sub 0 hace que la esperanza poblacional sea igual a 0, entonces lo que hacemos es ahora, con la muestra que tenemos, en lugar de la esperanza poblacional, aproximamos por la esperanza poblacional al promedio muestral. Y lo que hacemos es encontramos el teta gorro que hace que el momento muestral converja o sea igual a lo que poblacionalmente debiese ser, que es igual a 0, y encontramos el vector de parámetros teta gorro que cumplan estas condiciones. Y eso es lo que hacemos en cualquier método de momentos. ¿Ok? Esto es intuitivamente lo que hacemos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, voy a partir presentándoles algunos ejemplos de métodos de momentos y voy a mostrarles que desde sus primeros cursos de estadística, siguiendo al curso de econometría, desde sus primeras armas que han tenido desde sus cursos de estadística, ustedes han hecho, sin saberlo tal vez, o sin que se los indiquen, han hecho métodos de momentos. Entonces, pese a que estamos terminando el curso de econometría 2, utilizando métodos, ojalá, que no han conocido antes y que ojalá les han mostrado lo general que puede ser el enfoque econométrico que podemos utilizar en distintos contextos, vamos a acabar el curso mostrando que una de las cosas más, entre comillas, complejas que podrían hacer, tiene una intuición y motivación muy simple y que es la que han utilizado desde su primer curso de estadística. Y eso yo creo que nos va a cerrar bien el círculo, por lo menos es la manera en que, o yo creo o espero que vaya a ser así. Obviamente puedo estar absolutamente equivocado, pero ojalá lo vean así. Bien, entonces, voy a presentarles primero el método de momentos, después GMM y después vamos a discutir algo de propiedades asintóticas, cómo estimamos, qué es lo que hacemos con este tipo de métodos después. ¿Ok? Entonces, déjenme presentarles cuál es el método de momentos en primer lugar. Y definimos como método de momentos aquel caso en particular en el que tenemos que el número de parámetros a estimar, o sea, el número de parámetros desconocidos en el vector de parámetros a estimar, es exactamente igual al número de momentos o el número de condiciones, el número de momentos que queremos evaluar.
¿Ok? Entonces, déjenme presentarles un primer ejemplo. El primer ejemplo que les voy a presentar, y como dice acá, es un muy viejo amigo, el primer amigo que ustedes han visto, probablemente ni siquiera en un curso de estadística, sino que lo han debido ver desde colegio probablemente, si es que han visto alguna introducción a estadística o algo parecido. ¿Ok? Típicamente, entonces, por ejemplo, si es que nosotros nos dicen que encuentre un estimador de la esperanza poblacional yo qué sé, del peso de la población en Chile, ¿no es cierto? Y entonces ustedes saben que existe un momento poblacional que desconocen, que es la esperanza poblacional, ¿sí? Y lo que ustedes quieren es obtener un estimador de eso con una muestra. Entonces ustedes tienen datos, ojalá una muestra representativa de personas en Chile, y lo que hacen es a cada persona la miden, y con eso entonces van a tratar de obtener un estimador de, eh, de la, de la media, ¿sí? En ese ejemplo. Entonces, supongan que, y este es justamente el ejemplo que tienen acá. Entonces, ustedes dicen, supongan que las X se distribuyen independiente y idénticamente distribuidas, y lo que quieren obtener es un estimador de la esperanza poblacional de X. Y llamen a la esperanza poblacional de X como teta sub 0. Entonces, vean que lo que estamos diciendo es que la esperanza de X es igual a teta sub 0, y si lo quieren colocar en el lenguaje de la esperanza de F evaluada en teta sub 0 es igual a 0, lo que harían es simplemente la esperanza de X menos teta sub 0, lo pasan al otro lado. Entonces la función f sería x sub t menos teta sub 0. ¿Me están siguiendo? Esa sería la f, la función f de acá. F sería x sub t menos teta sub 0 en este ejemplo que les acabo de presentar. ¿Sí? Y entonces lo que les dice es que poblacionalmente, si evalúan f en teta sub 0 y le sacan la esperanza poblacional a eso, la esperanza poblacional de f evaluada en teta sub 0 tiene que ser igual a 0 poblacionalmente. Por lo tanto, ustedes saben que en teoría la esperanza de x sub t menos teta sub 0 es igual a 0, pero no conocen teta sub 0. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen ahora es que en lugar del momento poblacional, colocan el momento muestral. Entonces, en lugar de la esperanza de x sub t menos teta sub 0 igual a 0, lo que hacen es que colocan el promedio. Entonces, lo que están haciendo es aproximar, en lugar de la esperanza poblacional, al promedio. Entonces sería el promedio muestral de las X sub t tiene que ser igual al estimador de la esperanza, que ustedes le llaman el teta gorro. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que, dependiendo de la muestra que tienen, si ustedes tuvieron la mala suerte de agarrar, hacer una encuesta solamente a, yo qué sé, jugadores del equipo profesional de básquetbol, entonces van a obtener acá un estimador la de la esperanza poblacional de la estatura de las personas, que va a ser obviamente bastante mayor que la verdadera esperanza. Pero si es que han hecho esto aleatoriamente, entonces el estimador de acá debiese, a medida que te aumenta, converger al verdadero vector de parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, como ven acá, su primer curso de estadística, en el primer curso de estadística, cuando les han dicho calculen un estimador de la esperanza de algo o calculen el promedio de algo, cuando ustedes han calculado el promedio de algo, lo que ustedes han hecho es implícitamente un estimador de método momentos. Lo que han hecho es simplemente han utilizado como contraparte muestral de la esperanza poblacional al promedio muestral. ¿Sí? Han utilizado esto como la contraparte a la esperanza poblacional y han igualado la esperanza poblacional a la contraparte muestral y han resuelto el teta gorro que hace que la contraparte muestral sea igual a lo que la esperanza poblacional debiese ser. Veamos que esto efectivamente también lo han visto en su curso de econometría 1, o un curso de econometría o introducción a econometría en sus cursos de pregrado. ¿Ok? Cuando ustedes han derivado el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ustedes han visto el modelo de este modo, ¿no es cierto? Poblacionalmente, Y dependía del beta sub 0 que desconocemos, más 1 sub t. Y el supuesto que ustedes han hecho para poder obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el típico estimador de mínimos cuadrados ordinarios convencional, aún con heteroelasticidad, el supuesto que requerían para no tener que utilizar variables instrumentales y demás cosas, era que la esperanza de U condicional a X sea igual a 0, ¿sí? Es decir, que los X no estén correlacionados con el término de error, ¿sí? Si los X no están correlacionados con el término de error, que era uno de los supuestos que ustedes tenían para obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era... bueno, además de sesgado, era consistente, ¿no es cierto? ¿Ok?
Entonces, quiero que veamos un momento esto de un punto de vista un poquito más conceptual. Entonces, que la esperanza de sub t condicional a x sea igual a 0 es lo mismo que condicional a x, la esperanza de y sea simplemente x transpuesta beta. ¿Por qué? Porque obviamente si condicionamos en x y los u's no están correlacionados con x, entonces, dado el valor de x, el valor esperado de y va a depender solamente de esta parte que debería ser el componente sistemático. El componente no sistemático no está correlacionado con el componente sistemático, por lo tanto, la esperanza y condicional en x debería ser igual a 0. Seguramente también en su curso de estadística o en su curso de econometría ha mostrado que utilizando la ley de expectativas iteradas, partiendo del supuesto de que condicional a x, la esperanza de u sea igual a 0, va a ser equivalente a decir que la esperanza de x por u tiene que ser también igual a 0. ¿Sí? Y si la esperanza de x por u es igual a 0, es lo mismo que decir que en lugar de u coloquemos y menos x beta sub 0 poblacionalmente, y por lo tanto entonces lo que nos dice este modelo de acá, el modelo de OLS, es que si es que los u's no están correlacionados con x e y depende linealmente de x, entonces esto es equivalente a que el beta sub 0 es tal que cumple esta condición. Entonces vean que esta parte de acá que acabo de colocar sobre, sobresaliente, esta parte de acá, es lo mismo que la función f que les había presentado a un principio. Esta función f de acá. Esta función f de acá. Evaluada en el verdadero vector de parámetros. Entonces, la función f correspondiente o equivalente al equivalente de OLS es simplemente que poblacionalmente tiene que cumplirse que los x no estén correlacionados con los u's poblacionales y los u's poblacionales dependen del verdadero beta. Entonces, poblacionalmente, esta esperanza tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Cuántas de estos momentos tienen? Bueno, tienen tantos momentos como regresores tienen, porque cada uno de los x tiene que ser ortogonal a los u's. Y por lo tanto, entonces, si tienen 8 regresores, tienen 8 de estas condiciones de primer orden. ¿Sí? O perdón, de estas condiciones de momentos. ¿Están de acuerdo? Tienen 8 momentos. ¿Y cuántos parámetros a estimar tienen? Bueno, también tienen 8 parámetros a estimar, porque tenían igual número de parámetros que la dimensión de x. Por lo tanto, entonces, el método de momentos es, como hemos dicho antes, es el caso en el cual igualamos la contraparte muestral, el momento poblacional a su contraparte muestral, pero además tenemos el caso en que los momentos son exactamente iguales al número de parámetros a estimar. Y por lo tanto, en este caso, tenemos K regresores y tenemos K parámetros, y por lo tanto, si utilizamos método de momentos para obtener el estimador que resuelva este problema, va a ser el estimador de método de momentos nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, justamente lo que hemos dicho antes. Lo que hacemos es, acá tenemos el momento poblacional, y lo que hacemos es decir, igualamos, en lugar de tomar el momento poblacional, tomamos la contraparte muestral. Y la contraparte muestral va a ser, en lugar de tomar la esperanza de algo, va a ser simplemente el promedio muestral de ese algo. ¿Ven? Y acá lo que hemos dicho es que el beta gorro, o sea, el estimador del método momentos, va a ser el estimador de beta que hace que el momento o la contraparte muestral iguale a lo que la esperanza poblacional debiese igualar. Entonces nos dice, encuentre el beta que hace que el momento muestral se haga igual a 0. Encuentre el beta que hace que esto se haga igual a 0. Y si ven, si toman esta parte de acá, esto es exactamente igual, esto es exactamente igual a la condición, a las ecuaciones normales que ustedes tenían como condición de primer orden de la minimización de suma de cuadrados de los residuos. Y por lo tanto, el estimador de beta que resuelve este problema va a ser simplemente el estimador OLS. Entonces, como ven ahora, el estimador OLS había sido un caso particular de método de momentos. Entonces, la idea acá es que ustedes tienen una manera de ver que lo que han visto en sus cursos de econometría de pregrado y en su curso de econometría 1, puede verse ahora como un caso particular del método de momentos. Nuevamente, otra vez me parece que es intuitivamente y conceptualmente interesante y divertido que encuentren algo más general de lo que hemos estado viendo hasta ahora y que pueden adaptar cosas y herramientas mucho más generales a problemas puntuales y específicos que han estado viendo antes. Voy presentarles un tercer ejemplo. Entonces, en su curso más avanzado de econometría, seguramente también han visto el estimador de variables instrumentales, o el estimador estándar de variables instrumentales. Entonces, este es un no tan viejo amigo, un amigo un poquito más
más nuevo que el que tenían en OLS. Y lo que hacían entonces cuando tenían el estimador estándar de variables instrumentales era suponer que lamentablemente la condición esta no se cumplía, o sea que sus regresores sí estaban correlacionados con los X. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben que los X están correlacionados con los U's, las penas del infierno les caen. La pena del infierno no es solo que van a tener un estimador sesgado, que otra vez no es tan relevante, sino que su estimador va a ser inconsistente, ¿no es cierto? Y obviamente entonces ustedes no van a poder hacer inferencia correcta respecto al efecto que tiene X sobre Y, porque están contaminados, porque al moverse X también se mueve el U, ya sea por variable relevante omitida o por medir con error o lo que fuera, y eso hace que no tengan un estimador consistente del efecto que tiene X sobre Y. Pero ustedes quieren tener un estimador consistente del efecto que tiene X sobre Y, y ustedes tienen un conjunto de instrumentos, llamémoslo Z, y ustedes pueden garantizar que este conjunto de instrumentos, este conjunto de instrumentos sí es ortogonal a los U's, ¿ya? Y tenían, recuerden, la condición de relevancia, la condición de exogeneidad, ¿no es cierto? Entonces, supongan que ustedes tienen estos instrumentos que son relevantes, ¿no es cierto? Y cumplen con la condición de exogeneidad para identificación. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es que en lugar de que, como esta condición se cumple, otra vez aplicando ley de expectativas iteradas, ustedes pueden llegar a que la espera o la covarianza que debería existir entre Z y U debería ser igual a cero, poblacionalmente, ¿no es cierto? Y entonces lo que tendrían que hacer acá es, en lugar de colocar X, colocan el Z, porque son los Z los que son ortogonales a los U's. Y esto es lo que debiese cumplirse poblacionalmente. Si tienen igual número de instrumentos a parámetros a estimar, o sea que si tienen 8 parámetros a estimar y tienen 8 instrumentos, entonces ustedes van a obtener lo que se llama el estimador estándar de variables instrumentales, o el estimador estándar de variables instrumentales, que es el equivalente al estimador de método de momentos cuando obtengo instrumentos que son ortogonales a los U's. ¿Y por qué eso? Porque otra vez lo que hago es entonces igualo la contraparte muestral a la esperanza poblacional. Entonces tengo la esperanza poblacional que es esta de acá, que depende de beta sub 0 y que poblacionalmente tiene que ser igual a 0. Lo que hago es encontrar el beta gorro, que muestralmente hace que esto sea igual a 0. Entonces, otra vez, si es que tengo igual cantidad de instrumentos que de parámetros a estimar, deriven o trivial resolver esto, resuelvan cuál es el beta gorro que resuelve esto, y llamen a ese beta gorro el beta gorro de variables instrumentales estándar, y ese va a ser simplemente el estimador de variables instrumentales convencional que ustedes tienen. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, cuando ustedes tenían, aún en el caso en el que han empezado a hacer las cosas un poco más complejas y han llegado al estimador de variables instrumentales, ese estimador de variables instrumentales ustedes también lo podían haber motivado o presentado, no como el estimador de minimización de suma de residuos, del modelo en el cual tienen que buscar instrumentos, sino como el estimador que resulta de una estimación por método de momentos. ¿Ok? Entonces, es, entre comillas, cool el que ustedes puedan hacer eso de este modo. Entonces, vean que método de momentos, aunque no se los hayan presentado con ese nombre, ustedes han utilizado desde siempre. Ustedes han hecho método de momentos, por ejemplo, al obtener estimadores de la media, de la varianza, de la desviación estándar, de la curtosis, de las skewness. Todo eso que han hecho ustedes son simplemente aplicaciones del método de momentos en el cual tenían que estimar un parámetro en función de que tenían un conjunto de parámetros a estimar y tenían igual número de condiciones de identificación o condiciones de momentos, perdón, a utilizar. ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer ahora es tratar de generalizar un poco esto y hablar de GMM. ¿Ok? Y GMM entonces es el método generalizado de momentos. Y el método generalizado de momentos es filosóficamente lo mismo que el método de momentos, solo que ahora lo que va a ocurrir es que no vamos a tener un modelo que vamos a llamar exactamente identificado. Y los modelos exactamente identificados son modelos en los cuales tenemos exactamente igual condiciones de momentos, que llamamos Q, a número de parámetros a estimar, que llamamos P. Entonces, si Q es igual a P, ustedes están con método de momentos. ¿Sí? Si es que ustedes tienen más momentos Q que parámetros a estimar P, entonces van a entrar a lo que se llama GMM. ¿Ya? GMM entonces es el caso en el cual tienen más condiciones de momentos que parámetros a estimar. Y decimos que el caso en el que eso ocurra, tenemos un sistema que está sobreidentificado. Un sistema que está subidentificado sería el caso inverso, en el que Q es menor que P. Y si Q es menor que P, eso no tiene ninguna solución. Por lo tanto, entonces necesitamos, para poder utilizar
este tipo de técnicas y métodos, necesitamos que tener un problema por lo menos exactamente identificado para utilizar método momentos, y tenemos solo identificación, entonces vamos a poder utilizar GMM. ¿Ok? Cuando tenemos entonces más momentos que parámetros a estimar, entonces es lo mismo que decir que tenemos más ecuaciones que incógnitas. Cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas, tenemos, como ustedes bien saben, infinitas posibles soluciones. Entonces no existe una única solución a este problema. Lo que hace GMM es decir, definamos una métrica mediante la cual vamos a escoger el vector de parámetros, una función objetivo mediante la cual vamos a escoger el vector de parámetros. Y entonces sí vamos a obtener una solución para ese vector de parámetros bajo esa métrica de la función objetivo a minimizar, y por lo tanto el estimador de esa función a minimizar va a ser el estimador que vamos a llamar el estimador GMM. ¿Cuál es la idea entonces? Básicamente la misma que teníamos antes. Lo que vamos a hacer es, vamos a llamar f sub t, evaluada en cualquier vector de parámetros, a la contraparte muestral a los momentos poblacionales, que serían estos f's, evaluada en cualquier vector de parámetros, en cualquier teta. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, f sub t evaluado en teta igual a 8, por decir algo, me va a dar un valor de esta f sub t, de este conjunto de condiciones de momentos, y si evalúa esta f en otro conjunto de parámetros, me va a dar otro valor de esta función f muestralmente, porque estoy haciendo esto con la muestra que tengo, con los datos que tengo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? La idea es hacer lo mismo que habíamos hecho en método de eventos, es tratar de encontrar el vector de parámetros teta sub 0, que hace que esto se acerque lo más posible a 0. Pero como lamentablemente no tenemos igual número de momentos que parámetros, entonces no voy a encontrar un valor de teta gorro que haga que esto sea exactamente igual a 0, sino que voy a tener que encontrar un vector de parámetros que haga que este conjunto de momentos, estos Q momentos, sean lo más cercanos a 0 bajo alguna métrica que voy a definir. Y la métrica que voy a definir es simplemente crearme una función objetivo, esta función Q, y esta función Q va a ser una función que es cuadrática en f. Es como tratar de minimizar, entre comillas, una suma ponderada de cuadrados de los f's. ¿Sí? Donde tengo acá entonces, recuerden que esta f sub t es un conjunto de q momentos, ¿no es cierto? Tengo q restricciones o q condiciones de momentos que tienen que cumplirse. Entonces va a ser q transpuesta, que es un vector, perdón, esta f transpuesta, que es f es un vector de dimensión q por 1, ¿sí? Son los momentos evaluados en la muestra que tengo. Por lo tanto, esto va a ser una q por 1 transpuesta, que se vuelve un vector 1 por q. Esta matriz A va a ser una matriz que tiene dimensión q por q, y por lo tanto esta f sub t es la dimensión q por 1, y por lo tanto q sub t es justamente un escalar. Entonces lo que he hecho es que tengo que minimizar esta función escalar, perdón, esta función que va a hacer un mapping a un escalar y que depende de un vector de parámetros teta. Lo que tengo que hacer entonces es encontrar el teta que haga lo más chico posible esta expresión de acá. Y por lo tanto, entonces, obviamente, el estimador GMM va a ser simplemente un caso particular de estimador extremo. Entonces, otra vez, como ven, el paraguas más general todavía sería el de estimadores extremos. ¿Sí? Entonces, si quiero minimizar esta función Q, minimizar la función Q va a ser lo mismo que maximizar el negativo de la función Q, y por lo tanto, obviamente, este estimador GMM también va a ser un estimador extremo. Y por lo mismo que les decía antes, esta matriz A va a ser lo que vamos a llamar una matriz de ponderación, una weighting matrix. ¿Ya? Entonces, esta matriz A lo que hace es decirme la importancia relativa que le voy a dar a cada momento para escoger el estimador de teta. Entonces, por ejemplo, si es que yo tuviese dos momentos, esta matriz A va a ser una matriz 2 por 2. Supongan que los elementos fuera del diagonal principal son iguales a 0 por ahora. Entonces, si por ejemplo yo le doy el componente 1, 1, 1, le doy un valor de 8, y al componente 2, 2 le doy un valor de 4, por decir algo, entonces quiere decir que tengo que encontrar el vector de parámetros teta que hace que estos f sub t sean lo más cercanos a 0 posible, pero me es mucho más importante que la primera condición sea más cercana a 0 que la segunda condición. ¿Por qué? Porque le he dado un ponderador de 8 a la parte 1, 1 de la matriz A, o sea, el primer momento, y le he dado un ponderador 4 al segundo momento. Entonces, el otro ponderador me es menos importante que se acerque a 0. Entonces, si tiene que escoger, se va a tratar de acercar más a 0 al primer momento que al segundo momento. Esta matriz A por ahora entonces solamente una matriz que consideramos como positiva definida. Todavía no estoy discutiendo nada respecto a cómo debemos escoger óptimamente esta matriz A. Déjenme ahora, simplemente para motivar un poco cómo podemos hacer eso,
mostrarles un amigo un poquito más reciente que ustedes han debido tener, que es justamente el estimador de variables instrumentales. Cuando tienen más instrumentos que parámetros de estimar o cuando su modelo está sobreidentificado. Entonces, lo que ocurre es exactamente igual a lo que teníamos en el caso del modelo de variables instrumentales estándar, solo que ahora el número de instrumentos es distinto, es mayor que el número de parámetros a estimar. Queremos hacer lo mismo, es decir, que la esperanza de U condicional en Z es igual a 0, pero tenemos más instrumentos que parámetros. Y por lo tanto, nuestros F sub t son esta expresión que tienen acá. Y tienen que encontrar el beta de variables instrumentales o el beta gorro que hace que esto se acerque lo más posible a 0. Pero recuerden que el problema que tiene es que, tienen más momentos que parámetros y por lo tanto no va a haber una única solución a esto. Lo que les voy a pedir ahora es que simplemente en la casa con calma, si es que ustedes hacen que la matriz de ponderación, esta A, adopte esta forma, que sea el inverso de Z, Z transpuesta a Z inverso, que sería perdón, T veces Z transpuesta a Z inverso, ¿sí? Que sería esta expresión acá. Si ustedes hacen eso ahí, y ustedes vuelven acá y colocan en lugar de F sub T, colocan esta expresión de acá, ¿sí? Y en lugar de A sub T, colocan esta expresión de acá y derivan esta expresión respecto al beta, igualan a 0, van a encontrar que la respuesta a la que van a llegar va a ser justamente el estimador de variables instrumentales. Entonces les pediría que con calma en la casa hoy día o mañana antes de dormir, yo qué sé, cuando estén aburridos y no tengan algo más interesante que hacer, demuestren que el estimador de variables instrumentales resulta es un caso particular de GMM en el cual nuestra F sub t es justamente esta de acá y tomamos como nuestra weighting matrix, nuestra matriz de ponderación a t veces z transpuesta a z inversa. ¿Sí? Si hacen eso, van a encontrar que el estimador de GMM va a ser exactamente igual al de variables instrumentales. Y recuerden a su vez, que hagan un repaso de esto, pero recuerden que el estimador de variables instrumentales era equivalente al estimador de two-stage least squares, o de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, acá estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos mostrando que el estimador de variables instrumentales es un caso particular de GMM y obviamente el estimador de two-stage least squares, mínimos cuadrados en dos etapas, también es un caso particular de GMM. Y a su vez, ya hemos mostrado que GMM es un caso particular de estimador extremo. Es un caso específico de estimadores extremos. ¿Okay? Déjenme ahora presentarles un último ejemplo, y este ejemplo espero que sea un amigo nuevo, un amigo que ustedes no conocen, porque la gracia por la cual GMM se volvió popular y muy popular en un momento, y de hecho el primer paper de GMM de 1982 de Lars Peter Hansen de la Universidad de Chicago, Hansen ganó el Nobel en Economía por el desarrollo de GMM, para que vean que en su momento ese era el tipo de prioridades que daba el Nobel, digamos, en ese caso. Y entonces GMM, la gracia de GMM es que fue el primer método que se pudo utilizar para tratar de estimar parámetros profundos de modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general. Los modelos que ustedes han visto seguramente en sus cursos de macro, ustedes en su curso de macro hacían, yo qué sé, tenían un problema de optimización intertemporal, etcétera, encontraban las policy functions y demás cosas, pero una cosa es encontrar eso, las policy functions. Para encontrar las policy functions ustedes necesitaban saber los valores de los parámetros. Necesitaban, por ejemplo, en un modelo simple de crecimiento, necesitaban conocer el factor de descuento, la aversión al riesgo, la depreciación del capital, la persistencia de los shocks productivos, la volatilidad de los shocks productivos. Todos esos eran parámetros que, dados esos parámetros, ustedes podían resolver el problema que tenían. Pero supongan que ustedes tienen datos de consumo, de inversión, de stock de capital, de producción, etcétera, y lo que les piden es que ahora, dados esos datos, ustedes digan cuál sería el vector de parámetros, de estos parámetros como el factor de descuento y demás cosas, asociados a un determinado modelo. Entonces ustedes ahora tendrían que poder estimar parámetros de este tipo de modelos. Y eso hasta la venida de GMM no se podía hacer. Estimar estos modelos de optimización intertemporal con expectativas racionales no se podía hacer con métodos convencionales, excepto en casos muy patológicos, como modelos lineales, restricciones lineales, pero en casos generales eso no se podía hacer.
Entonces, GMM es el primer intento de generalización de lo que hemos discutido antes para este tipo de modelos. Otra vez, a los 4 o 5 incautos que estén interesados en tenerme todavía de profesor, el próximo semestre, si es que llego a tener un número suficiente de interesados, podríamos discutir métodos mucho más fuertes, robustos, poderosos y profundos que GMM. Hay otros métodos, el mundo no termina en GMM, obviamente, el mundo ha avanzado y hay otro tipo de métodos más complejos, numéricamente más divertidos que GMM y superiores a GMM para estimar este tipo de modelos. Método de momentos simulados, método de momentos eficientes, indirect inference, etcétera, son variantes de métodos que se pueden utilizar para estimar este tipo de modelos. Pero déjenme presentarles cuál es la parte genial, maravillosa, poéticamente divertida, si quieren, de este tipo de enfoque para poder estimar parámetros profundos de modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general. Voy a presentarles un ejemplo muy simple, pero esto es generalizable a cualquier otro tipo de modelo que ustedes tengan. Supongo que ustedes tienen un modelo en el que tiene un agente representativo interesado en maximizar la típica función de utilidad de la gente que tienen toda la vida, sujeto a la restricción típica de toda la vida. Esta va a ser una economía de dotación. Si no fuese dotación, no es problema. La economía puede ser todo lo compleja que ustedes quieran que sea. ¿Ok? Entonces tienen un modelo en el cual tienen una economía de dotación con un bien, perdón, con un activo que vence en un periodo, con un activo libre de riesgo que lo llamamos B sub T. ¿Ok? Y entonces los agentes en el periodo T tienen por el lado de fuente de fondos la dotación que reciben en el periodo T, que puede ser su ingreso laboral, no laboral, etcétera, y la parte que reciben por lo que ahorraron en este activo libre de riesgo. Si es que el B es positivo y si es que el B es negativo es lo que se prestaron, ¿no es cierto? En ese periodo. Entonces, si ustedes prestaron en el periodo anterior y vencía la deuda en este periodo, entonces van a recibir el principal y van a recibir el interés, este R, que sería el retorno de este activo libre de riesgo. ¿Sí? Por el lado de la fuente del uso de fondos, pueden decidir entre consumir hoy día el bien o ahorrar en términos de comprar este activo libre de riesgo que va a vencer el próximo periodo y va a recibir un retorno R sub T el próximo periodo. Entonces ustedes resuelven este problema muy simple, las variables que ustedes controlan o sobre las que ustedes toman decisiones, el consumo hoy día y cuánto ahorro hoy día, la variable de estado hoy día va a ser esta de acá y si es que esto es exógeno también sería el Y de aquí. Derivan esto respecto a las condiciones de primer orden y van a llegar a la típica condición de primer orden de toda la vida, ¿no es cierto? El retorno del activo libre de riesgo tiene que ser igual al recíproco de del factor estocástico de descuento, que es esta expresión de acá. ¿Sí? Si la economía es una economía de dotación, entonces debe ocurrir que y tenemos un agente representativo y este B es un activo privado, entonces en equilibrio el B debería ser igual a cero, porque lo que quiere prestarse un individuo quiere, no lo, todos quieren prestarse o todos quieren prestar y por lo tanto la tasa de interés tiene que moverse de modo tal que no haya exceso de demanda de fondos prestables y por lo tanto la dotación va a ser igual al consumo, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y por otro lado, si es que, por ejemplo, asumimos que la función de utilidad es del tipo CRDA, entonces esta va a ser la restricción a la que ustedes llegan. ¿Sí? La función de utilidad es C sub T a la 1 menos gamma dividido 1 menos gamma, y por lo tanto, esta va a ser la función. Donde el gamma sería la aversión relativa al riesgo, el coeficiente de aversión relativa al riesgo constante, ¿no es cierto? Por eso es una función de utilidad CRDA, que sería el recíproco de la elasticidad de distribución intertemporal. ¿Sí? Y supongan entonces que ustedes lo que quieren hacer es estimar, tienen datos del producto o del consumo si quieren, y tienen datos del retorno del activo libre de riesgo. Entonces tienen datos de los Y y tienen datos de R. ¿De acuerdo? Y lo que ustedes quieren es obtener estimadores de los parámetros acá. ¿Cuántos parámetros tenemos para estimar? Muchachos, los parámetros a estimar serían beta, que sería el factor de descuento, ¿no es cierto? Y gamma, que sería el coeficiente de aversión relativa al riesgo en esta función de utilidad. Entonces tienen dos parámetros a estimar. ¿Y cuántos momentos tienen? Lo que les dice este modelo es que poblacionalmente tiene que cumplirse esta condición, que la esperanza de esto menos 1 tiene que ser igual a 0. Vean que simplemente es pasar una cosa al otro lado y punto.
pasa a multiplicar y dividir por 1 sobre RT, multiplicar y dividir por 1 menos RT, y tienen esta expresión de acá. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que me dice esto es que tienen dos parámetros a estimar, beta y gamma, y tienen un solo momento, que es este momento de acá. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto tienen más parámetros que momentos. Entonces, si vuelven a la expresión de acá, tienen número de momentos, Q, que era 1, tienen una condición de Euler, una ecuación de Euler, y tienen P, dos parámetros a estimar. Por lo tanto, tienen más parámetros que momentos, y por lo tanto el modelo está subidentificado. No podrían estimar este modelo. Y acá viene la parte brillante y genial de esta historia. La parte brillante y genial de esta historia es recordar que esto lo que me está diciendo, esta condición de momentos que estamos viendo, vean que acá, esta esperanza de acá es un poco distinta a la que tenía aquí. A esta de acá. Porque acá solo coloco la esperanza de esta expresión. Y es la esperanza incondicional. Pero en cambio, este modelo me dice que cuando hago esta optimización, esta es la esperanza condicional y el subíndice es a la información que tengo en el periodo T. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si tengo expectativas racionales, quiere decir que esta condición de momentos acá tiene que ser ortogonal a cualquier cosa que yo conozca en el periodo T. Tiene que ser ortogonal al conjunto de información que yo tenga en el periodo T. Cualquier cosa que la persona conozca en el periodo T, tiene esta función de acá, tiene que ser ortogonal a eso. O lo que es lo mismo, no hay información adicional para proyectar esta parte de acá que pueda utilizar con cualquier cosa que yo conozca en el periodo T. Este objeto de acá resume eficientemente toda la información que yo tengo. La condición de optimalidad de los individuos nos dice que tomamos en cuenta las decisiones óptimas, forward looking, hacia adelante, exprimiendo de modo eficiente la información que tenemos para poder proyectar lo que creemos que va a ocurrir en el próximo periodo. Y nosotros tomamos decisiones de ese modo, si es que expectativas racionales se cumplen. Por lo tanto, entonces, este va a ser un excelente día en la oficina, porque nos dice, si es que el modelo de expectativas racionales se cumple, esta condición se tiene que cumplir. Y si esta condición se cumple, quiere decir que si yo calculo ahora en lugar de la esperanza condicional la información en T, yo hago la esperanza de este objeto condicional a cualquier variable que yo conozca en el periodo T, esto tiene que ser igual a cero porque mi teoría fuerte predice que cualquier cosa que yo conozca en el periodo T tiene que ser ortogonal a este objeto de acá. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, si es que yo tenía dos parámetros a estimar, y yo tengo acá, me dice Z puede ser cualquier variable que yo conozca en el periodo T, que yo haya observado en el periodo T, entonces si yo tengo, yo qué sé, por ejemplo, realizaciones pasadas de la tasa de interés, que yo he observado en el periodo T, realizaciones pasadas de la tasa de crecimiento de la economía, que yo he observado en el periodo T. Yo podría entonces colocar cualquiera de esas o todas esas variables como instrumentos entre comillas. Porque cualquiera de estas zetas tiene que ser ortogonal a esta expresión de acá. Y por lo tanto esta esperanza tiene que ser igual a cero. Por lo tanto entonces, si yo tenía dos parámetros a estimar, y yo tenía una sola condición de momentos acá, dada esta gracia acá, ahora yo podría generarme potencialmente infinitas condiciones de momentos. Porque como yo sé que la teoría es tan fuerte que me predice que la esperanza de este objeto condicional a cualquier cosa que yo conozca en T tiene que ser igual a cero, entonces yo podría colocar cualquier cosa que el econometrista, el economista y la persona debiesen haber conocido en el periodo T. Cualquier variable que era conocida en el periodo T tiene que ser ortogonal a esto si esta teoría es correcta. Y por lo tanto, entonces, yo podría colocar acá, yo qué sé, 8 instrumentos. Y entonces ahora coloco 8 zetas. Y por lo tanto voy a tener ahora 8 condiciones de momentos. Como tengo 8 condiciones de momentos y tengo solamente 2 parámetros, entonces ahora voy a poder sobreidentificar el sistema. ¿Me siguen? Y habiendo sobreidentificado el sistema, entonces ahora tengo una manera de poder hacer GMM sin ningún inconveniente. La gracia adicional de esto, como vamos a ver un poco más tarde, es que además este método tiene una cosa que otros métodos no tienen. Es que recuerden que la gracia, no sé, esto a mí me emociona hasta las lágrimas ver este tipo de ecuaciones de Euler, porque resumen de una manera fuerte una
estructura o característica lógica de agentes forward-looking, nos presenta las condiciones de optimalidad que tienen que cumplirse, nos dice las condiciones que deben satisfacerse, nos da prescripciones muy fuertes respecto a que esto tiene que cumplirse para cualquier cosa que conozcamos en T. Con eso, además, vamos a poder utilizar estos momentos para poder obtener estimadores de estos parámetros y hacer inferencias respecto a estos parámetros, pero además va a haber una cosa adicional. Vamos a poder testear si es que la teoría es o no apoyada por los datos, porque vamos a hacer también lo que vamos a llamar los test de sobreidentificación para evaluar si es que nuestros datos apoyan o no esta teoría, o esta ecuación de Euler, o este conjunto de ecuaciones de Euler. Si ustedes tienen un modelo más complejo que este, donde tienen más ecuaciones de Euler, la vida es aún más bonita todavía, porque tienen ahora más condiciones de momentos para un número relativamente más pequeño de parámetros. Y si es que de todos modos tienen menos momentos que parámetros, aprovechan esta cosa tan poderosa y hermosa del supuesto de expectativas racionales para decir, si me tomo en serio la hipótesis de expectativas racionales, tiene que cumplirse que esto tiene que ser ortogonal a cualquier instrumento que yo conozca en el periodo T y por lo tanto puedo generar potencialmente en cualquier número de condiciones de identificación o condiciones de ortogonalidad, también se llaman por esto justamente, condiciones de momentos con las que yo podría utilizar Yemen. Entonces, obviamente esta función para cada z me va a generar, entonces ustedes colocan un z, otro z, otro z, otro z, y con eso tienen un momento, dos momentos, tres momentos, cuatro momentos, por ejemplo. Y con eso construyen estas f's. Con eso construyen estas f's. ¿Sí? Y en lugar de utilizar la esperanza, colocan el promedio muestral. Entonces ahora utilizan los datos que tienen muestralmente y con eso hacen el promedio y van a tener un conjunto de muchas condiciones de momentos, escogen una weighting matrix, como vamos a discutir un poquito más tarde, y resuelven este problema de optimización. Lamentablemente, obviamente, en este problema, las cosas no van a ser tan simples como acá. Acá la solución era analítica, porque la función objetivo al final iba a ser cuadrática en el beta y van a poder resolver analíticamente esto. En este problema, en este método, no van a poder resolver esto analíticamente. Van a tener que utilizar métodos numéricos para resolver este tipo de problemas. Y seguramente ya han visto algo de esto en sus cursos anteriores y otra vez haciendo un pequeño corte comercial, si es que hacen el curso electivo conmigo, resolveríamos este tipo de métodos numéricos para problemas más generales aún, utilizando variantes de métodos numéricos, programando, etc. Pero eso obviamente solo para los interesados, valientes o masoquistas, no sé, como lo quieran ver. Bien, vamos a terminar entonces haciendo una presentación discutiendo las propiedades asintóticas del estimador de GMM y obviamente lo que vamos a hacer entonces va a ser simplemente volver a colocar variantes de los teoremas de consistencia y normalidad asintótica de estimadores extremos, solo que ahora especializados al caso de la función objetivo que estamos tomando en cuenta, que es la función Q que habíamos discutido en un principio. Entonces recuerden que la función Q tiene básicamente dos componentes, ¿no es cierto? El primer componente es el vector de momentos. Entonces el primer supuesto que vamos a hacer respecto al vector de momentos, que es este de acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos x sub t, que es un vector de variables que pueden estar ahí, en el ejemplo que estábamos viendo hace poco, por ejemplo, el vector de variables podrían ser la tasa de crecimiento del producto del consumo y la tasa de interés bruta de este activo libre de riesgo. Estos serían los x, entre comillas, ¿no es cierto? Los observables, las variables observables, y el vector de parámetros sería en este ejemplo el beta y el gamma, digamos, ¿no es cierto? Que serían el factor de descuento y la versión relativa al riesgo, ¿ok? Y entonces la primera cosa que le pedimos es que la esperanza poblacional incondicional de estos momentos exista y que sea finita para todo t, quiere decir para toda posible realización de la muestra y para para todo posible vector de parámetros dentro del espacio de parámetros que estamos considerando, ¿ok? Entonces, la primera cosa es que la esperanza poblacional de la función, evaluada en cualquier observación y para cualquier vector de parámetros en el espacio de parámetros, exista y sea finita. La segunda condición es la condición de identificación, que es que simplemente que la esperanza poblacional de esta función se haga igual a cero, acá debería ser igual a cero, me faltó un igual a cero, sí y solo si teta es igual a teta sub cero. Es decir, que solo se cumple que la esperanza poblacional del vector de momentos sea igual a cero cuando hacemos la evaluación para cualquier realización de los datos, pero justamente en el vector de parámetros.
Si lo hacemos en cualquier otro vector que no sea el vector de parámetros, el verdadero vector de parámetros, entonces esta esperanza no debiese ser igual a cero. Podría ser positiva, negativa en algunos casos, como recuerden que es un vector, pero no debiese ser igual a cero. En cambio, si la evaluamos en el verdadero vector de parámetros, la esperanza poblacional de estos momentos debiesen ser todos iguales a cero para este vector. ¿Ok? Debería ser un vector de cero. Las siguientes dos cosas que le vamos a pedir van a ser algo que tenga que ver con características de los momentos y con características de la matriz de ponderación. La primera de ellas es que recuerden que esta f es simplemente, la f que tenemos acá sub t, es simplemente el momento muestral, ¿no es cierto? Entonces, en lugar del momento poblacional, en lugar de tomar la esperanza poblacional, tomamos el momento muestral. Y entonces lo que estamos diciendo es que el momento muestral, dado una muestra de tamaño t, y acá he colocado también el subíndice j, que quiere decir simplemente para el momento j. Recuerden que acá tenemos varios momentos. Tenemos el momento 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces estamos diciendo que si tomamos el momento 4, por decir algo, y sacamos el promedio muestral del momento 4, y a su vez tomamos el promedio muestral de la esperanza poblacional del momento 4, para cualquiera de los momentos, acá estamos diciendo para el momento 1, 2, 3, hasta el momento q. Entonces lo que va a ocurrir es que el promedio muestral menos el promedio de la esperanza poblacional de este momento debiese converger uniformemente a cero para todo j y para todo t. Es decir, que si es que nosotros hacemos que la muestra sea arbitrariamente grande, el promedio muestral del promedio de esperanzas poblacionales debiese converger uniformemente en probabilidad a cero. O sea que nuestro f sub t debiese ir convergiendo en probabilidad uniformemente a esta función g sub t, que dejó de ser estocástica, ¿no es cierto? Recuerden que cuando yo calculo la esperanza poblacional de algo, lo que está ocurriendo es que estoy sacando la parte aleatoria, y la parte aleatoria se debe simplemente a la muestra, a los x. El teta no es aleatorio, el teta es un vector de parámetros fijo, ¿no es cierto? Entonces lo que va a ocurrir es que esto va a ser una función que va a depender solamente determinísticamente de teta. La siguiente cosa es que la matriz de ponderación A sub t debiese converger en probabilidad a una matriz, llamémosla A barra, que debiese ser no estocástica y debiese ser positiva definida. ¿Ok? Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que si tenemos una matriz de ponderaciones, y esta matriz de ponderaciones puede ser estocástica, a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, esta A sub t debiese converger a una matriz no estocástica, una matriz de constantes entre comillas, y esta matriz de constantes debiese ser positiva definida. ¿Ok? Entonces, estos son los supuestos que requerimos para consistencia. Entonces, lo que nos dice nuestro teorema de consistencia de GMM, nos dice que si es que se cumplen las condiciones 1, 2, 3 y 4, entonces el estimador de GMM, el que resulte de minimizar la función objetivo Q, esta función objetivo con la que hemos partido acá, ¿no es cierto? GMM era el estimador que minimizaba la función Q, donde la función Q era f transpuesta a sub t, f sub t. Entonces, ese estimador, sea cual fuere que ese sea, ni siquiera necesitamos derivar el estimador, y como hemos dicho, en algunos casos hemos derivado el estimador, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, hemos visto que si nuestra función Q fuese tal que estamos en el caso de OLS, entonces el estimador GMM va a ser equivalente al estimador OLS. O si es que tenemos variables instrumentales y tenemos tantos instrumentos como parámetros a estimar, entonces el estimador de valores instrumentales va a ser también el estimador GMM, y lo vamos a conocer analíticamente. Y lo mismo hemos hecho para el caso en que teníamos más instrumentos que parámetros a estimar, y hemos encontrado que el estimador de valores instrumentales también el estimador de GMM, cuando la matriz de ponderación, la Voight matrix, era esta de acá, ¿no es cierto? Pero en este ejemplo de acá, lo único que hemos hecho es dar cuenta de cuáles son los momentos poblacionales, que debiesen ser iguales a cero cuando evaluemos en el verdadero vector de parámetros. Pero no hemos dicho cómo vamos a encontrar beta y cómo vamos a encontrar gamma. De hecho, beta y gamma no van a poder encontrarse analíticamente en este caso. Lo único que estamos diciendo ahora es que, dado una matriz de ponderaciones A que converja a una matriz no estocástica, y dado nuestro f sub t que converja en probabilidad uniformemente esta g sub t, y dadas las condiciones que hemos dado respecto a los momentos, entonces, sea cual fuera el estimador GMM, que no sabemos cuál es, no lo podemos derivar analíticamente, sea cual fuera ese estimador va a ser consistente. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrar simplemente un sketch o una intuición de cómo podríamos demostrar este teorema. ¿Ok?
Entre paréntesis, la bibliografía o de donde me fijo, de donde sigo bastante cercanamente la parte esta de GMM, no es obviamente Hamilton, no me gusta el tratamiento que Hamilton hace a GMM, pero no es terrible el tratamiento de Hamilton, pero en términos de notación y en términos de lo que hace, me parece más recomendable un libro de GMM de Matías que está en las referencias, ¿ok? De todos modos, entonces, si quieren alguna referencia adicional, me la piden y obviamente encantado de proveérsela. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a demostrar con este teorema es básicamente lo siguiente, ¿ok? Vamos a partir con los puntos 3 y el punto 4. Entonces, el punto 3 y el punto 4 me dicen que A sub t debiese converger en probabilidad a una matriz no estocástica A barrita. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos una nueva función, que la vamos a llamar la función Q barrita, y la función Q barrita va a tomar en cuenta, en lugar de A, vamos a tomar A barrita, que era lo que convergía en probabilidad A sub t, y en lugar de f, vamos a colocar a lo que debiese converger en probabilidad uniformemente f sub t a medida que t aumente, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, vamos a colocar en lugar de f, g sub t, y en lugar de a barrita. Y vamos a llamar a esta la matriz, perdón, la función q barrita. Vean que obviamente la función q barrita depende de teta porque g, hemos dicho que aunque pueda ser no estocástica, va a seguir dependiendo de teta, ¿no es cierto? Distintos valores de teta van a dar distintos valores de g. Y dada una matriz a barrita, entonces con un valor de g, yo puedo evaluar esta función objetiva y me va a dar un escalar, que es el valor de esta q barrita evaluada en un valor de g. ¿Ok? Yo sé que obviamente, como f sub t menos g sub t converge en probabilidad uniformemente a cero, para cualquier teta, ¿no es cierto? Y yo sé que a sub t menos a barrita converge en probabilidad a cero, entonces quiere decir que q sub t menos q barrita también debiese converger en probabilidad uniformemente a cero. ¿Están de acuerdo? Porque cada componente de q converge a cada componente de g. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, q sub t menos q barrita converge en probabilidad uniformemente a cero. ¿Ok? Recuerden ahora que nuestro teorema, o perdón, nuestro supuesto 2 nos dice que si yo tomase la función q barrita, y recuerden que la función q barrita va a ser no negativa, ¿no es cierto? Porque esta es una función cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque a barra es positiva definida. Por lo tanto, quiere decir que esta q va a ser siempre no negativa. Va a ser un escalar, pero va a ser siempre no negativo. Por lo tanto, va a ser un número que va a ser no negativo. Y recuerden que lo que yo quiero es minimizar q, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, vean que yo voy a minimizar Q barrita solamente cuando teta valga teta sub 0. Cuando yo evalúe Q barrita en cualquier teta que no sea teta sub 0, el valor de Q barra va a ser positivo. ¿Y por qué va a ser positivo? Porque yo sé que A barrita es positiva definida y que G sub T solo va a valer 0 cuando evalúe en teta igual a teta sub 0 por la condición 2. ¿Me están siguiendo? Solo con la condición 2 yo tengo que este va a valer 0. Y entonces esto va a ser un promedio de ceros. Y G sub t va a valer 0 entonces cuando evalúe en teta igual a teta sub 0. Pero si yo evalúo en cualquier teta que no sea teta sub 0, esta cosa va a valer un número distinto de 0 y positivo. Por lo tanto, entonces, esto quiere decir que el teta sub 0 es el argumento que minimiza Q barrita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No hay nadie que lo pueda hacer mejor que que teta sub 0 para encontrar un mínimo de Q barra. Teta gorro no va a ser el que minimice teta barra, perdón, Q barra, ¿no es cierto? El que minimiza Q barra es solo teta sub 0, porque teta sub 0 es aquel valor que me garantiza que Q barra va a valer 0. Por otro lado, si yo tomo en cuenta solamente Q es minimizada en teta gorro, no es minimizada en teta sub 0, es minimizada en teta gorro. ¿Por qué? Porque teta gorro es el valor que minimiza esta función objetivo dada la muestra que tengo. Entonces lo que estamos sabiendo es que el Q gorro, o perdón, el teta gorro minimiza Q sub t. Y el teta sub 0 minimiza Q barra. Por lo tanto, dado que Q sub t converge en probabilidad uniformemente a Q barra, el valor que minimiza Q debiese converger al valor que minimiza Q barra. Y por lo tanto, entonces, nuestro teta gorrito, que es el argumento que minimiza Q sub t, debiese también converger en probabilidad a teta sub 0. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, demostramos consistencia del estimador de GM. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta?
Jorge, Alejandra, Alberto, Diego, Eduardo, ¿todos me siguen? Iván, Marcela, Melanie, Valeria, perfecto. Bien. Ok, entonces, obviamente en un examen yo no les voy a pedir, a no ser que esté muy aburrido y no sea original, cosa que dudo, no les voy a pedir que me demuestren la consistencia no les voy a pedir que demuestren que, dados estos supuestos, yo llego a consistencia. Lo que les voy a pedir probablemente si les digo, demuestren consistencia de este estimador para este caso en particular, lo que ustedes van a tener que hacer es demostrar que para este caso en particular se cumplen los supuestos que llevan a esta conclusión. ¿No es cierto? La demostración que, dado los supuestos, llegamos a esta conclusión, es esta demostración del teorema. Lo que tienen que hacer cuando aplican el teorema no es volver a demostrar el teorema, sino demostrar que los supuestos sobre los que se apoya la conclusión del teorema se satisfacen en el caso particular que ustedes tienen. Si se satisfacen, entonces dicen, entonces aplicando el teorema de consistencia de GMM, entonces concluimos que el estimador es consistente. O si es que, ¿estamos de acuerdo? Bien, para normalidad asintótica, entonces, lo que vamos a hacer es asumir que se cumplen las 4 condiciones que garantizan consistencia del estimador GMM y vamos a incluirle una quinta condición. Y la quinta condición que le vamos a incluir es que si es que agarramos los momentos, estos f sub t, y los evaluamos, y multiplicamos esto por raíz t, recuerden que el f sub t era 1 sobre t, ¿sí? El f sub t era 1 sobre t del promedio de los momentos, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos esto por raíz t, va a ser lo mismo que decir que 1 sobre la raíz de t de la sumatoria de los momentos, ¿sí? Que es esta expresión de acá, converge en distribución a una normal con esperanza cero y matriz de varianza y covarianzas B barrita, donde B barrita es simplemente t veces la matriz de varianzas y covarianzas de estos momentos, f sub t, evaluados en teta sub 0. Entonces, recuerden que los f sub t son, yo qué sé, q momentos, ¿no es cierto? Y entonces esta cosa de acá, esta b, es una matriz q por q, donde están en la diagonal principal la varianza del primer momento, la varianza del segundo, la varianza del tercero, la varianza del cuarto, etc. Y en los componentes fuera de la diagonal principal están la covarianza entre el primer y el segundo momento, el primero y el tercero, el primero y el quinto, etc. ¿No es cierto? Ahí está esta parte acá. Y entonces t veces esa matriz de varianza y covarianzas es esta b barrita. Entonces nuestro quinto supuesto nos dice que raíz t de f sub t evaluada en teta sub 0 converge en distribución normal con esperanza cero, y esta matriz de varianza y covarianzas, que es t veces la matriz de varianza y covarianzas de f sub t, evaluada en teta sub 0. Recuerden que la parte estocástica es siempre las x, ¿no es cierto? La parte estocástica son siempre los datos. Entonces, si evaluamos en teta sub 0, los f's van a seguir siendo aleatorios, obviamente, porque la realización de la muestra es aleatoria, ¿no es cierto? Tenemos distintas realizaciones de muestras y eso hace aleatorio este componente, ¿ok? Entonces, nuestro teorema nos dice, dado los supuestos 1 al 5, entonces va a ocurrir que raíz t de teta gorro menos teta sub 0 converge en distribución no normal con esperanza 0, acá me faltó un 0, y matriz de varianza y covarianza sándwich, donde la matriz de varianza y covarianza adopta esta forma. Es C inversa por B por C inversa. Entonces tiene una fórmula sándwich donde todo es exactamente igual en términos de notación, excepto que ahora acabo de incluir además un nuevo componente que es f mayúscula. Y f mayúscula es simplemente la derivada de cada momento respecto a cada parámetro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, la fórmula es, la forma de la matriz de varianza y covarianza es una forma que es un poquito complicada porque es esto inversa por esto inversa nuevamente. Y esa es la matriz de varianza y covarianza asintótica del estimador GMM para cualquier matriz A. Recuerden que hasta ahora lo que he hecho es decir, supongan que yo tengo una matriz A y lo único que les he pedido es que esta matriz A sea una matriz que sea, que converja a una matriz A barrita y que esa matriz A barrita sea una matriz positiva definida, ¿sí? Y no estocástica. Eso es lo que les he pedido para la matriz A. En un momento más vamos a discutir cuál es la manera óptima de escoger la matriz A, justamente a raíz de esta derivación que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces básicamente lo siguiente. Vamos a tomar entonces otra vez
va a venir, vean que esto es algo recurrente, como hemos hecho para la demostración de normalidad asintótica de estimadores extremos, vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Entonces, si ven, esta es básicamente una calca de la demostración de normalidad asintótica del estimador extremo que hemos discutido previamente, solo que ahora la especializamos al caso en que tenemos la función GMM que conocemos que depende de f y que depende de a. Entonces, la gracia va a ser que vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Tomamos a los momentos, a cualquier momento evaluado en t gorrito, ¿no es cierto? Tomamos a cualquier momento evaluado en t gorrito, perdón, en teta gorrito, en teta gorro, que sería el estimador GMM, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una expansión de valor medio en torno a teta sub 0, ¿ok? Y entonces lo que hacemos es básicamente agarramos, evaluamos la función en teta sub 0, más la primera derivada, y la primera derivada la hemos llamado f grande, ¿no es cierto? Que es esta expresión de acá. Y la evaluamos en teta estrellita, donde teta estrellita es un valor que está entre teta gorro y teta sub 0, para que sea una expansión con igualdad, ¿no es cierto? Por teta gorro menos teta sub 0. Entonces, esta es una expansión de punto medio, ¿de acuerdo? Y esto se cumple con igualdad, a diferencia del caso de una aproximación de Taylor, donde en la aproximación de Taylor esto sería aproximadamente igual. Acá se cumple con igualdad porque hemos escogido el teta estrellita, que hace que justamente cada uno de estos componentes se haga exactamente igual a 0, ¿ok? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, nuestro teta gorro era consistente, y como teta estrellita está entre teta gorro y teta estrellita, perdón, y teta sub 0, teta estrellita también va a ser consistente. No también converge probabilidad de teta sub 0. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, solo que ahora vamos a aprovechar estas cosas que hemos discutido acá. Sabemos que necesitamos algo que tenga que ver con raíz t y la vamos a meter un poquito más tarde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este pequeño gran truco, que también lo hemos utilizado en estimadores extremos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a premultiplicar toda esta expresión que tenemos acá, toda esta expresión, la vamos a premultiplicar por f grande transpuesta a sub t. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es que acá premultiplicamos todo esto por este término, por f grande a sub t. Ustedes me dirán, ¿por qué? Déjenme hacer esta primera cosa por un minuto. Entonces, esto me queda f grande transpuesta a sub t, f sub t. Y ahora, ¿qué es f grande a sub t, f chica sub t? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Lo que es esto básicamente es que esta es la condición de primer orden de minimizar la función q. Entonces, si ustedes sacan la condición de primer orden para minimizar q, derivan esta función respecto a teta, ¿no es cierto? Al derivar esta función respecto a teta, van a llegar a exactamente esta condición. Esta de acá. Esta es la derivada de q sub t respecto a teta. Y si le evalúan esa derivada en teta gorro, por definición, teta gorro es el valor que minimiza, es el argumento que minimiza q, ¿no es cierto? Y dado que esta es la condición de primer orden, entonces el teta gorro debiese ser el valor crítico, un valor crítico que hace que la primera derivada de q sub t respecto a teta se haga igual a 0. Y por lo tanto, entonces, cuando yo premultiplico esta expresión por esto de acá, lo que estoy haciendo es simplemente replicar o reproducir la condición de primer orden de minimización de la función q. Y como yo sé que teta gorro es el valor que minimiza q, entonces esta condición de primer orden, si la función es diferenciable, etc., esta función va a ser igual a 0. Entonces, cuando yo he premultiplicado esto por esta expresión de acá, esto va a ser igual a 0, y 0 entonces va a ser igual a, y ahora otra vez vuelvo a premultiplicar todos los otros términos por esto de acá. Entonces, f grande transpuesta a sub t lo multiplico por el f sub t de acá, y f grande transpuesta a sub t también lo multiplico por esta parte de acá. Y me queda toda esta expresión de aquí. ¿Todos de acuerdo? Bien. Y ahora lo que hago simplemente es que esta expresión que está destacada, la dejo a un lado, y esta expresión la llevo al otro lado. Por lo tanto, entonces queda esta expresión, y esto se va al otro lado con signo negativo, y me queda menos esta expresión de acá. ¿Todos de acuerdo? Bastante simple hasta acá. ¿Qué hago después? Bueno, esta es una matriz que es cuadrada, y como esta matriz es cuadrada, lo que voy a hacer es voy a dejar solos a teta gorro menos teta sub 0, y voy a pasar todo este término de acá al otro lado. ¿Cómo lo paso? Simplemente premultiplico todo este término de acá por la inversa de esto. Al premultiplicar por la inversa de esto, me queda todo esto solo, acá me queda negativo,
y acá otra vez está la inversa de esa expresión por lo que me quedaba aquí. ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, bastante simple también esta parte de acá. ¿De acuerdo? Y ahora ya he dejado solos a mis amigos, a esta expresión de acá. ¿Qué me falta? Simplemente multiplicar esto por raíz t. Entonces multiplico esto por raíz t. ¿Sí? ¿Ya? Y al multiplicar por raíz t, vean cuál es la cosa increíble que nos queda. Vean que esta expresión de acá, es básicamente la expresión c que teníamos aquí. Esto es c. ¿Sí? Esto es c. Evaluado en estimadores consistentes, pero es c. ¿Sí? Luego tenemos esta parte de acá, y cuando hemos multiplicado por raíz t esto de aquí, entonces metemos el raíz t hasta acá, y sabemos que raíz t de f sub t chico converge en distribución anormal con matriz de varianzas y covarianzas v sub t. Entonces yo sé que esta parte de acá multiplicada por raíz t converge en una normal. Y todo lo demás lo tomo como una constante entre comillas, ¿no es cierto? Como una matriz constante. Entonces, y esta, la matriz de varianza y covarianza asintótica de esto es simplemente esta Bt barra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, como ven acá, esta matriz B es justamente la parte sándwich que me queda de esta parte de acá. ¿Sí? Ven, que es F sub t transpuesta a sub t por Bt barra, donde Bt barra es la matriz de varianza y covarianzas de F, por esta parte transpuesta, que es justamente la manera en la que típicamente sacamos la varianza cuando hemos multiplicado una constante, entre comillas, o una matriz por una distribución normal multivariada, que es esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, simplemente asegúrense de revisar que efectivamente, acá me falta un 0, ¿no es cierto? 0, esto, y esta sería la matriz de varianza y covarianza asintótica del estimador GMM. Y por lo tanto, entonces, hemos demostrado nuestro teorema. Como ven, entonces, nuestros mejores amigos para demostrar normalidad asintótica son una expansión en punto medio, en valor medio, ¿sí? Y luego de eso, tomar siempre las condiciones de primer orden de nuestro problema de optimización para, con el supuesto de normalidad asintótica, llegar a la distribución asintótica que tenemos. Esto es típicamente lo que hacemos en todos los casos en los que tratamos de derivar normalidad asintótica de un estimador extremo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Lo que nos falta ahora es que, no sé cómo la llaman ustedes, digamos que la matriz de varianza y covarianza asintótica de GMM es llamémoslo, por llamarlo generosamente, es este choclo, ¿sí? Es esta cosa que es bastante grandecita y bastante intimidante, ¿no es cierto? Acá tienen el C inversa, acá tienen el B y acá tienen otra vez el C inversa. Vean que esta matriz de varianza y covarianza entonces bastante grandecita. Pero vean que acá hay ciertas cosas que parecerían ser más o menos repetidas. Tienen acá, recuerden que el F barra va a ser entonces la evaluación del F, el F barra sería la evaluación del F, pero en el estimador perdón, en teta sub 0, en el verdadero vector de parámetros. En la barra es a lo que converge el A, que todavía no hemos dicho qué es, ¿no es cierto? Y el F sub t, perdón, y todo lo demás dependía de eso, ¿sí? Y el V sub t era la matriz de varianza y covarianzas de el F sub t, chiquito. Entonces, vean que si es que yo pudiese escoger A barra, quiero que por un minuto, sí, no cierren los ojos porque van a olvidarse de esta expresión, pero por un minuto no vean todo lo que sigue abajo y por un minuto solo vean la expresión que está en la ecuación 1. Solo vean esa expresión. Y concéntrense un segundo y piensen. Recuerden que hasta ahora les he dicho, la weighting matrix es una matriz que nosotros nos damos, una matriz de ponderaciones, que tiene que cumplir la propiedad de que converja a una matriz A barra y que esa barra tiene que ser positiva definida. Si ustedes pudiesen escoger A barra, de acuerdo a la expresión 1, para hacer que esta expresión sea lo más chica posible, ¿ya? Porque recuerden que esta es la matriz de varianza y covarianzas asintótica del estimador GMM. Entonces nos gustaría tener una matriz de varianza y covarianzas que sea lo más chica posible y por lo tanto alcanzar eficiencia asintótica. Sabemos que para cualquier matriz A, si nos damos una matriz A que converge a una matriz A barra, la matriz de varianza y covarianza asintótica de GMM va a ser esta de aquí. Y entonces ahora el juego que estamos tratando de jugar es, bueno, démonos ahora una matriz A que nos garantice que la matriz de varianza y covarianza asintótica de GMM va a ser la más pequeña posible, en sentido matricial. Recuerden que para consistencia, cualquier matriz A que cumpla con esta condición me garantiza consistencia del estimador.
¿Sí? Cualquier matriz que ustedes se den que me garantice que converge una matriz positiva definida y no estocástica a barra, cualquier matriz que ustedes me den que cumpla esta condición me garantiza consistencia. Pero ahora, yo sé que dada una matriz A, sea cual fuera esa matriz, la matriz de varianza y covarianza asintótica va a ser esta fórmula sándwich de acá. La pregunta es, ¿cómo hago lo más chico posible este sándwich si pudiese escoger A? Y la respuesta, si la piensan un minuto, es que si ustedes hacen que escogen a barra de modo tal que A barra sea la inversa de B barra, o sea que A barra sea el inverso de T veces la matriz de varianza y covarianzas del F sub T chico, recuerden que esa era nuestra definición de B sub T barra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si hacemos que A barra sea la inversa de esto, si hacemos que A barra sea la inversa de esto, entonces, escogiendo A barra como la inversa de B barra, entonces toda esta expresión de acá, perdón, toda esta expresión de acá va a colapsar simplemente en B barra inversa. Entonces, A sub T, el A sub T barra óptimo sería que BT barra inversa. ¿Están de acuerdo? Si yo pudiese escoger, ahora vamos a decir cómo podemos escoger ese, o cómo podemos hacer que garantizar que eso ocurra. Pero si yo pudiese hacer que A barra sea B barra inversa, entonces toda esta expresión que está sobresaliente va a colapsar simplemente en B barra inversa. Y recuerden que A barra yo lo he escogido como B barra inversa. Por lo tanto, esta expresión con esta expresión se va a volver simplemente una identidad. Y al volverse una identidad, me va a quedar solamente este término, y este término, como yo he escogido que A barra sea B barra, acá debería ser inversa. ¿Sí? Acá debería ser inversa. ¿Estamos de acuerdo? Debería decir inversa. Entonces debería ser F transpuesta B barra inversa, F barra, todo inversa. ¿Sí? Y esta entonces sería la matriz de varianzas y covarianzas asintótica eficiente. ¿Sí? Por lo tanto, si yo puedo garantizar que el A que yo escoja converja en probabilidad a la inversa de B T barra, entonces voy a garantizar que el estimador GMM que yo obtenga sea un estimador asintóticamente eficiente. No solo consistente, no solo asintóticamente normal, sino también asintóticamente eficiente. No haber otro estimador dentro de esta familia que tenga una matriz de varianza y covarianza menor. ¿Puede haber otros estimadores que sean consistentes también? Sí, pero este estimador es, además de consistente, asintóticamente eficiente. ¿Ok? En la práctica, obviamente, nosotros no conocemos F mayúscula barra, ni conocemos B barra. Lo que tenemos que hacer en la práctica es sustituir eso por estimadores consistentes del B barra y estimadores consistentes del F barra, que serían simplemente evaluados todos en el estimador consistente de teta, que sería teta gorro. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo que necesitamos para escoger el A sub T, recuerden que lo que tenemos que escoger es el A sub T, no el AT barra, sino el A sub T, tenemos que escoger un A sub T que converge en probabilidad a este A barra y que este A barra sea el inverso de la matriz de varianzas y covarianzas de F, esta parte de acá, el inverso de esto. Pero vean que este B sub T barra es T veces la matriz de varianzas y covarianzas del F chiquito, pero evaluado en teta sub 0. Y teta sub 0 yo no lo conozco. Por lo tanto, entonces, lo que yo necesito es obtener un estimador consistente de esta matriz utilizando el teta gorro, que sería un estimador consistente del GMM. Y como ven, entonces, ahora estamos en un problema que es un problema doble. ¿Ya? ¿Por qué es un problema doble? Porque vean lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Dense cualquier A, cualquier valor de A. Con cualquier valor de A que ustedes me garanticen que A converge a barra, entonces yo sé que el estimador GMM que voy a sacar va a ser consistente. Pero yo sé que ese estimador no es asintóticamente eficiente. ¿Por qué? Porque el estimador asintóticamente eficiente tiene que ser tal que me garantice que el A que yo estoy escogiendo, converja en probabilidad a un AT barra, que converja a su vez al inverso de la matriz de varianzas y covarianzas de esto. Pero la matriz de varianzas y covarianzas de esto depende de teta sub 0. Y teta sub 0 yo no lo conozco. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, entonces, para yo poder obtener el estimador consistente, yo necesitaba, y asintóticamente eficiente, yo necesitaba conocer
cuál era el teta sub 0 o tener un estimador consistente de teta sub 0, cosa que no tengo. Bien, entonces, acá viene el pequeño gran truco que vamos a hacer. Y el pequeño gran truco que vamos a hacer es un truco que, obviamente, ya hemos dicho que mi visión de lo que es divertido puede ser distinta a la de ustedes, pero déjenme partir con una idea que yo creo que es divertida. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a partir con una weighting matrix cualquiera. No cualquiera, sino una que nos garantice que la AT barra va a ser no estocástica y va a ser positiva definida. Entonces, para cumplir esa cosa de entrada, partamos por un A que sabemos que es positiva definida y que es no estocástica. O sea que de entrada partamos por una A que sea no estocástica. Por ejemplo, partamos por una matriz A que sea una matriz de identidad. ¿Ok? Ustedes podrían partir con cualquier otra matriz que sea positiva definida y que me garanticen que va a converger a una matriz no estocástica o que es una matriz positiva definida que es no estocástica directamente. Cualquier matriz no estocástica va a servir. Lo que les digo es que esta matriz no estocástica que estamos utilizando es una matriz que parecería ser un punto de partida razonable, porque recuerden que esta matriz A lo que hace es, como decía su nombre, weighting matrix o matriz de ponderación. Lo que me está diciendo la matriz de ponderación es la importancia relativa que le voy a dar a cada momento para minimizar la función objetivo Q. Entonces, a priori, uno no debería por qué creer que debería ser más importante calzar mejor el primer momento que el segundo, o el segundo que el tercero, o el tercero que el cuarto. Entonces, tomar esta visión naive, esta visión inocente, entre comillas, esta visión no informada de cuál de los momentos es más relevante o importante para poder identificar el teta. Ahora voy a discutir por qué esta A sub t va a cumplir ese rol en unos minutos más, pero si yo no tengo una idea a priori de cuál de estos momentos es más relevante, más importante, o cuál debe ser más relevante o importante, es normal, natural, y yo diría que aconsejable, partir con una A sub t que sea cualquier matriz positiva definida, pero en este caso una matriz que me diga, hagamos que todos los momentos sean igual de importantes, por lo menos de entrada. Y por lo tanto, entonces, esto es lo que me garantiza escoger una matriz de identidad. Si alguien diría, bueno, escoge 8 veces una identidad, da lo mismo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, partir con una matriz de identidad es una manera bien razonable de hacer eso. ¿Qué ocurre con esto? Si nos vamos a nuestro supuesto de consistencia, supongamos que se cumple la condición 1, la condición 2, la condición 3, la condición 4 obviamente se cumple hemos garantizado que se cumpla, porque nuestra A sub t ya es una matriz que es no estocástica y positiva definida, por lo tanto A sub t va a ser A barra, va a ser una matriz de identidad, va a ser la matriz de identidad. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo sé que se cumplen los supuestos 1, 2, 3 y 4, por lo tanto, el estimador que yo obtenga con una matriz A identidad va a ser consistente. ¿Sí? Y como es consistente, entonces, eso quiere decir entonces que llamemos al estimador que obtengamos el estimador GMM de primera ronda. Entonces, lo llamaremos el teta gorro sub 1. Y lo llamamos el teta gorro sub 1 porque no es el teta gorro con el que nos queremos quedar. ¿Por qué no es el teta gorro con el que nos queremos quedar? Porque sabemos que asociado a este teta gorro, la matriz de varianza y covarianza asintótica va a ser, coloquen en lugar de A barra, coloquen identidad. Entonces va a ser F transpuesta F inversa, F transpuesta VF, F transpuesta F inversa. Y esa matriz es obviamente mayor en términos matriciales que simplemente F transpuesta VF inversa. Y por lo tanto, entonces, sabemos que la matriz de varianza y covarianza que es asintóticamente más eficiente es aquella en que hacemos que el A converja a una barra que sea el inverso de BT barra. Y por lo tanto, entonces, ahora tenemos una gran cosa. ¿Por qué? Porque recuerden que para yo obtener un estimador de BT barra, recuerden que BT barra era T veces la matriz de varianza y covarianzas de F sub T evaluada en teta sub 0. Yo podría obtener un estimador consistente de esta matriz de varianza y covarianzas, reemplazando en lugar de teta sub 0 un estimador consistente de teta sub 0. ¿Quién es un estimador consistente de teta sub 0? Bueno, pues hemos garantizado que nuestro amigo de primera ronda es consistente. No es asintóticamente eficiente, pero sí es consistente. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, ahora, ustedes lo que hacen es que toman todos los momentos, los evalúan en el teta gorrito de primera ronda y ahora sacan la matriz de varianza y covarianzas de esos momentos. ¿Cómo sacan esa matriz de varianza y covarianzas de esos momentos? Utilizando una matriz de varianza y covarianzas hack.
¿Ya? Entonces, la matriz de varianza y covarianzas Hack típica es la de New y West, que es la que seguramente ustedes han visto en su curso de econometría 1, pero también han debido discutir otro tipo de matriz de varianza y covarianzas asintóticas. Y la matriz de varianza y covarianza asintótica más eficiente que la de New y West es una matriz de varianza y covarianzas que se llama la de Andrews y Monahan, y una variante más sofisticada de eso es una variante que se llama la variante de con pre-whitening. ¿Ya? Ustedes le hacen un var primero a este f sub t, que hace un suavizamiento de este f sub t y le computan la matriz de varianza y covarianzas a esa parte de ahí. Como les decía, en el libro de Matías está un capítulo completo respecto a la literatura de matriz de varianza y covarianzas Hack. Entonces, les pediría que por favor lean eso y traten de implementar eso ahí. Todo software que se precie, y por lo tanto excluimos algunos que no me gustan demasiado, pero todo software que se precie tiene todas estas variantes para escoger la matriz Hack. Tiene la New West como default, que es la más obvia, simple, fácil y menos buena, entre comillas. Y después tiene Andrews y Monahan, Parsen, uno de Galant, etc. Hay muchas otras maneras de computar una matriz de varianza y covarianza asintótica con heteroscedasticidad y autocorrelación. Y tiene que ser una matriz de varianza y covarianza Hack, porque estos F sub T's obviamente pueden tener dependencia temporal entre sí y pueden tener heteroscedaticidad que desconocemos. Entonces, queremos tener un estimador de la matriz de varianza y covarianzas que sea capaz de cumplir con esto, de encontrarnos una matriz que sea consistente con presencia de heteroscedaticidad, aunque la desconozcamos la forma, y autocorrelación, que también podemos desconocer la forma. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ahora están felices de la vida. ¿Por qué? Porque lo que tienen es que tienen un estimador de B, ¿no es cierto? Y ahora lo que hacen es, ¿qué hacen? Bueno, agarran y toman, acá está mal hecho esto, debería ser la inversa de esto, ¿no es cierto? Entonces toman como A sub T la inversa de esta, de esta BT gorrito, y esta va a ser su nueva A sub T. Con esta nueva A sub T, es una nueva matriz de ponderaciones, y con esta nueva matriz de ponderaciones lo que hacen es encuentran otro estimador que sea consistente. Y obviamente garantizan que esta sub T converge a la inversa de BT barra. ¿Por qué converge a la inversa de BT barra? Porque esta es la matriz de varianza y covarianza asintótica de esta parte acá, y obviamente eso debiese ser no estocástico porque el teta gorrito converge al teta sub 0. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, toda esta matriz va a ser asintóticamente eficiente. El estimador de segunda ronda. Y llamen al estimador de segunda ronda el teta gorrito. Déjenme por un minuto nada más, decir por qué intuitivamente es óptimo utilizar la inversa, no esto, sino la inversa de esta matriz como la weighting matrix. Entonces, por un minuto quiero que piensen recuerden que la weighting matrix, piensen por un minuto en una weighting matrix como diagonal, solo focalícense en la diagonal principal. Entonces, la matriz de ponderaciones de la diagonal principal nos dice la importancia relativa que debe tener cada momento para la minimización de Q. Supongan que el BT, recuerden que esta matriz B es de dimensión Q por Q, donde Q eran los momentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, imagínense que yo puedo obtener con bastante precisión la varianza del segundo momento, por decir algo, y con muy poca precisión la varianza del quinto momento en este estimador consistente. Entonces quiere decir que con bastante precisión la varianza de esta parte de acá es muy chica en el componente 2,2 y es muy grande en el componente 4,4. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo esto es, escoja la weighting matrix que sea la inversa de la matriz de varianza y covarianza. Recuerden que nos falta colocar una inversa acá, que sea la inversa de esa matriz. Por lo tanto me está diciendo, si es que usted tiene bastante precisión en el segundo momento, por lo tanto su varianza es muy chica, al hacer que A sea la inversa de eso, quiere decir que usted tiene que ponderar mucho el segundo momento y menos el cuarto. ¿Me están siguiendo? Porque es la inversa de eso. Entonces, lo que me dice esto es que si tenemos bastante precisión en identificar el segundo momento respecto al cuarto, entonces ese momento debiese ser mucho más importante para escoger el teta gorro. Porque tenemos bastante más información respecto a la precisión con la que podemos identificar ese momento respecto a los otros.
Y por lo tanto, entonces, es intuitivamente obvio que la matriz de varianzas y covarianzas debiese tomar, o debiese ser inversamente proporcional, o debiese tener importancia inversamente proporcional a la varianza de cada momento en el estimador consistente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, alguien dirá, perfecto, dado que este A sub t converge a una matriz no estocástica, y esa matriz no estocástica también converge esta BT barra, ¿no es cierto? Entonces, a la BT barra inversa, perdón. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué paramos ahí? ¿Por qué no utilizar el estimador de segunda ronda? Con el estimador de segunda ronda venir acá, evaluar esto de acá en el estimador de segunda ronda, hacer otra vez una matriz de varianzas y covarianzas Hack, con esa matriz de varianzas y covarianzas Hack, sacar la inversa, volver a escoger una nueva A, con esa nueva A, volver a escoger un estimador de tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda, sexta ronda, etc. ¿De acuerdo? Esa podría ser una manera de hacer eso. Afortunadamente, este es uno de los casos, hay un paper de Hansen, me parece, y de Eichenbaum, ¿sí? Si mal no recuerdo, eh, que demuestra que las propiedades de muestras pequeñas de hacer refinamientos en los cuales hacemos el estimador de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima ronda, etcétera, no son mejores que quedarse solamente en la segunda ronda. De hecho, puede ser que sea preferible quedarse en la segunda ronda y no hacer más, porque puede ser que empecemos a tener inestabilidad numérica en la función objetivo si es que empezamos a tratar de hacer estos refinamientos. Una tercera cosa que podríamos intentar hacer es reconocer que esta nuestra A sub t, asintóticamente, para que tengamos un estimador eficiente, nuestra A sub t debiese ser el inverso de esta expresión de acá. Y por lo tanto, el A óptimo depende implícitamente de teta, si se dan cuenta. El A óptimo depende implícitamente de teta de una manera no lineal y horrible, ¿no es cierto? Porque depende de la matriz de varianzas y covarianzas de los f's. Y recuerden que los f's, por ejemplo, en el ejemplo de acá, pueden ser funciones que pueden ser muy no lineales. Y si tenemos que sacarle la varianza a cada una de estas cosas de acá, que va a depender de estos tetas, perdón, del beta y del gamma en este caso, eso puede ser bastante complejo de hacer y de hecho imposible de hacer analíticamente. Pero uno podría pensar en que uno tal vez podría utilizar eso acá. Es decir, dado que el A óptimo depende del V barra inversa y el V barra inversa depende implícitamente del teta, entonces podríamos hacer que esto depende de teta y que el A óptimo también depende de teta y tratar de sacar la condición de primer orden en función de teta también, derivando respecto a A también. Eso va a ser una pesadilla numérica y una pesadilla analítica de intentar hacer, y afortunadamente también uno pierde mucho en estabilidad numérica de la función objetivo Q, y por lo tanto tampoco es aconsejable o recomendable hacer eso. Es aconsejable y recomendable simplemente recordar este viejo truco, que lo único que necesitamos para tener un estimador consistente es tener una matriz A, weighting matrix, que converja a un A barra que sea no estocástica y positiva definida. Y por lo tanto, partir con una que nos garantice eso, como esta identidad, tener un estimador consistente, utilizar ese estimador consistente para obtener un estimador de esta nueva A, y con esa nueva A obtener el estimador de segunda ronda. Y con eso estamos felices. Este estimador es consistente, es asintóticamente normal y es asintóticamente eficiente. ¿De acuerdo? Bien, un problema que podemos tener, y es un problema que es relevante, y es una literatura que probablemente ustedes han visto también cuando han visto bailes instrumentales, es el hecho de tener lo que se llaman instrumentos débiles. Vean que, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, en el ejemplo que hemos hecho aquí, teníamos una ecuación de Euler y hemos utilizado esta cosa maravillosa de expectativas racionales para, de la esperanza condicional, llegar a la esperanza incondicional respecto a cualquier z. Y estos zetas entonces eran instrumentos, eran variables, cualquier variable que estaba en el set de información que me garantizaba ortogonalidad con la condición de Euler, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces, como hemos dicho antes, cualquier z que esté en el conjunto de información de la gente debiese satisfacer esta condición. Y por lo tanto, cualquier instrumento debe ser un instrumento válido para poder hacer esto de acuerdo a esta teoría. Pero obviamente, lamentablemente, instrumentos hay mejores y peores instrumentos. Recuerden que no basta la condición de exogeneidad para un instrumento, sino también la condición de relevancia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en este caso, si es que escogemos un Z, que es cierto que es ortogonal a esto de acá, pero que a su vez
provee poca información o es poco informativo respecto a lo que estamos resumiendo acá, que en este caso es el conjunto de información que tienen los agentes. Entonces, por ejemplo, tomamos como Z la tasa de interés 4 siglos atrás o la tasa de crecimiento del producto, yo qué sé, 20 décadas atrás, ¿sí? O 200 años atrás, que serían 20 décadas, creo. ¿Sí? Eso es un instrumento válido, sí, pero es un instrumento débil, en el sentido de que eso no aporta información relevante para caracterizar lo que los agentes han tomado en cuenta acá. Y eso seguramente también lo han visto cuando han visto variables instrumentales, ¿no es cierto? Una de las cosas que requerían era, por ejemplo, cuando estaban trabajando con variables instrumentales, era que los zetas que ustedes escojan estén, ojalá, altamente correlacionados con los X y no estén correlacionados con los U's, si se acuerdan. Y esa es la condición de relevancia y de exogeneidad que tenían para un instrumento válido. La condición de que los zetas estén altamente correlacionados con los X era una condición que garantizaba que iban a tener eficiencia en la inferencia, porque la matriz de varianzas y covarianzas iba a depender de la relación que tienen X y Z. Si los zetas son ortogonales a los U's, pero no aportan mucha información para los X, entonces ese va a ser un instrumento débil. No es un pecado tener un instrumento débil. Lo que ocurre con un instrumento débil es que el instrumento débil va a hacer que tengamos inferencia imprecisa. Entonces, la matriz de varianza y covarianzas va a ser una matriz de varianza y covarianzas. Recuerden que esta es la matriz de varianza y covarianzas. Lo que va a ocurrir es que si utilizamos instrumentos inadecuados, vamos a inflar inadecuadamente o innecesariamente la matriz de varianza y covarianza asintótica. Y por lo tanto, entonces, tener instrumentos relevantes, entre comillas, garantiza que la matriz de varianza y covarianza que vamos a tener nos va a dar mayor precisión en la identificación del vector de parámetros. ¿Sí? Entonces, hay toda una literatura respecto a instrumentos débiles, que seguramente ustedes han visto también, y es importante, muchas veces no tenemos más opción, ¿no es cierto? Los instrumentos que tenemos son los que tenemos. Pero la gracia es que podríamos hacer una evaluación de instrumentos débiles para saber si es que, por ejemplo, y típicamente yo recomiendo eso, GMM, yo recomiendo tener siempre muy poca condición de sobreidentificación. Aunque podemos tener 20 instrumentos y tener solamente 2 parámetros a estimar, es preferible tener 3 buenos instrumentos a tener 20 malos instrumentos. Es preferible tener relativamente poco instrumento, pero instrumento que no sea instrumento débil, a tener demasiado instrumento. Y aunque tengamos buenos instrumentos siempre, y aunque podamos tener muchas condiciones de solidificación, es preferible, porque la función objetivo GMM es una función que no es numéricamente muy estable, es preferible tener relativamente pocas condiciones de sobreidentificación. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, que si nuestro vector de parámetros acá tiene, yo qué sé, es de dimensión 4, por decir algo, entonces tratemos de encontrar 5 condiciones de ortogonalidad para tener esta función Q que tenga una sola condición de sobreidentificación. Tener relativamente eh, 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 pocas condiciones de sobreidentificación. ¿Ok? Bien, déjenme ahora terminar presentándoles 2 cosas que me parecen importantes, o 3 cosas que me parecen importantes acá. La primera de ellas es que quiero que vean una cosa que es bastante interesante y divertida de esta cosa. Otra vez, divertida es mi versión de esta historia. Pero vean cómo era nuestra Q sub t. Nuestra Q sub t era esta expresión de acá. Esta era nuestra Q sub t. ¿Sí? Esta era nuestra Q sub t. Y recuerden que en lugar de A sub t, el A sub t óptimo debiese ser tal que converja al inverso de la matriz de varianzas y covarianzas ¿de quién? De este mismo señor de acá. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo premultiplico por raíz t a esta expresión, raíz t de esta expresión, yo sé que por mi condición de normalidad asintótica, raíz t de f sub t converge en distribución normal con media cero y matriz de varianzas y covarianzas B. Entonces, vean que si yo premultiplico por raíz de esto de acá y premultiplico por raíz de esto de acá, esto, evaluado en el estimador consistente, o evaluado en teta sub 0, debiese converger en distribución a una normal con esperanza 0 y matriz de varianzas y covarianzas B. Y esto, multiplicado por raíz t, también converge a una normal con esperanza 0 y matriz de varianzas y covarianzas B. Y la A óptima, debiese converger a B inversa. ¿Están de acuerdo? Donde B inversa es la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas de raíz t de esto.
Por lo tanto, entonces tengo una normal por la inversa de su matriz de varianza y covarianzas por otra normal, por la misma normal. Y esa forma cuadrática es justamente la forma en la que nosotros derivamos una chi cuadrado. Y por lo tanto, acá viene el nuevo encanto, y esto es parte de, yo diría que un 10%, un 15% del Nobel que se ganó Hansen se debe a este resultado, es que conocemos a la función objetivo, la Q sub t. Si evaluamos la Q sub t en el estimador que hemos obtenido, el estimador GMM que obtenemos, y multiplicamos eso por t, vean por qué he multiplicado esto por t. Porque recuerden que si a f sub t de acá lo multiplico por raíz de t, y a este otro f sub t lo multiplico por raíz de t, es decir, si a q sub t la multiplico por t, eso, evaluado en el estimador consistente, debiese converger a una chi cuadrado. Y por lo tanto, entonces, la función objetivo de GMM multiplicada por el número de observaciones asintóticamente debiese converger en distribución a una chi cuadrado con Q menos P grados de libertad, donde ¿qué era Q? Q era el número de condiciones de momentos y P era el número de parámetros a estimar. Entonces, por eso les decía que si, por ejemplo, ustedes tienen 8 parámetros a estimar, lo ideal sería escoger un Q igual a 9, o lo más cercano a 8 posible, para tener relativamente pocos grados de libertad en nuestra J de acá. ¿Sí? Amarrarse, escoger momentos o instrumentos buenos, entre comillas, que garanticen que yo no tenga tanto problema de instrumentos débiles. Entonces, en lugar, a no ser que ustedes encuentren un lugar en el que haya una rebaja, una liquidación de instrumentos, que les digan, compre uno, lleve 4, y que los 4 sean igual de buenos, eso típicamente no ocurre. Entonces, lo mejor es siempre tener relativamente pocos y buenos instrumentos. ¿Ok? ¿Me estás siguiendo? ¿Cuál es la gracia adicional que tiene esta cosa que acabo de obtener? La gracia adicional que tiene esta cosa acá que acabo de obtener es que esto además me entrega, este test de sobreidentificación, me entrega una manera de poder hacer algo que es bastante fuerte y bastante interesante y bastante poderoso. Lo que yo hago entonces es que yo calculo este test J y obtengo un valor. Y luego comparo el valor que obtengo con el de una chi cuadrado con Q menos P grados de libertad. Si es que el valor calculado es mayor que el valor crítico para una chi cuadrado con Q menos P grados de libertad, entonces rechazo. ¿Qué estoy rechazando? Estoy rechazando que se cumplen las condiciones de ortogonalidad que he impuesto. Y por lo tanto, si por ejemplo estoy en el modelo este de acá, vean que la gracia que estoy teniendo es que además de estimar el vector de parámetros, además de poder identificar, estimar el vector de parámetros que hace más probable la realización de la muestra para este modelo, que este es un modelo de optimización intertemporal, lo que está haciendo implícitamente el test después de que he evaluado esto es que me está diciendo si yo debiese rechazar o no estas condiciones de ortogonalidad. Y por lo tanto, si debiese rechazar implícitamente el modelo como está, o el supuesto expectativas racionales detrás de este modelo. Entonces, vean que el test J es un test que es tremendamente poderoso, porque el test J nos está evaluando a su vez si es que el modelo tal cual lo tenemos es una representación adecuada de los datos. Si es que no es una representación adecuada de los datos, entonces ahora tenemos una manera de poder, por ejemplo, utilizar otra variante de modelo que sí cumpla con estas condiciones, si es que el modelo teórico con el cual partimos no cumple con estas condiciones de ortogonalidad. O si es que estamos trabajando en este otro caso, en el test de, oye, que estamos trabajando con instrumentos, con el modelo de estándar instrumento, no estándar instrumento, pero el de variables instrumentales, por ejemplo, si evaluamos la función objetivo, lo que vamos a hacer es evaluar si es que se cumplen o no las condiciones de ortogonalidad. Y lo que era la condición de ortogonalidad era esta de acá, ¿no es cierto? Y entonces, esta es una manera de evaluar, utilizando el test Q, o el test J de Hansen, evaluar si los instrumentos son instrumentos adecuados, que sería otra manera de hacer exogeneidad, testear exogeneidad para los instrumentos. Pero es una manera conjunta de testear si todos los instrumentos son ortogonales a los U's poblacionales de nuestro modelo. ¿Sí? Que sería la manera de testear eso. ¿De acuerdo? Bien, acá me falta multiplicar todo esto por T. Me falta multiplicar todo esto por T. Porque otra cosa que yo podría hacer es una variante de un test de likelihood ratio test. Por ejemplo, yo quiero testear la hipótesis nula que en este modelo, que el beta vale 0.8, por decir algo, que el factor de descuento es 0.8.
O quiero testear la hipótesis nula que el gamma es 2 o que el gamma es 1, por decir algo. Quiero testear esa hipótesis nula. Entonces, como yo quiero testar esa hipótesis nula, una manera de hacerlo sería estimar el beta y el gamma utilizando GMM. Luego de haber utilizado GMM, obtener la matriz de varianzas y covarianzas de este estimador, que sería, esta sería la matriz de varianza y covarianza asintótica que nos gusta, y hacer un test de Wald para evaluar si es que el intervalo de confianza, por ejemplo, de nuestro teta gorrito, con más o menos 1.96 desviaciones estándar, que la calculo de acá, es distinto de cero, por ejemplo, ¿no es cierto? Para testar la hipótesis nula o testar una hipótesis respecto a un parámetro. Ese sería un test de Wald. Pero sabemos que el test de Wald es un test que tiene problemas, ¿no es cierto? Ya hemos discutido los testes asintóticos, sabemos que este no es el mejor test. Una variante de algo parecido a un likelihood ratio test sería simplemente hacer lo siguiente. Sería agarrar y estimar el modelo GMM restringido. ¿Cómo testeamos el modelo GMM restringido? Por ejemplo, en este caso de acá, sería estimar, utilizar estas mismas condiciones de ortogonalidad, pero imponiendo el supuesto, por ejemplo, que el beta vale 0.8. Y por lo tanto, la única incógnita acá es el gamma. Y utilizamos los mismos instrumentos que teníamos antes, hacemos lo mismo que teníamos antes, solo que ahora hemos impuesto una restricción. Por ejemplo, que el beta vale 0.8 o que el gamma vale 2. Y volvemos a resolver numéricamente esto. Obviamente acá no hay otra que resolver numéricamente esto. Ustedes van a tener que resolver numéricamente este tipo de problemas cuando el f sub t no se puede encontrar, cuando la derivada de esto es no lineal, etc. En el ejemplo que les había dado acá, por suerte, la condición de primer orden tiene solución analítica y encontramos la solución analítica del estimador de variables instrumentales o de GMM. Pero en este ejemplo de acá, no. Va a ser todo teniendo que resolverse utilizando métodos numéricos. Otra vez, quiero hacer mi último corte comercial en el curso lectivo que los valientes toman. Nos aburrimos de hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Los que no, simplemente, si me piden, les puedo mandar algún apunte de cómo resolver este tipo de modelos no lineales, pero esto no es un paseo en el parque, no es trivial hacer este tipo de cosas, numéricamente. ¿Ok? Y entonces, ustedes pueden evaluar la función objetivo en el estimador restringido, evalúan la función objetivo en el estimador no restringido, multiplican todo esto por t, obviamente esta diferencia tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque el estimador restringido nunca lo va a hacer mejor que el estimador no restringido. Entonces este q va a ser siempre mayor que este de acá. Multiplican todo por t y eso debe converger en una chi cuadrado con r grados de libertad, donde r es el número de restricciones que han impuesto. En el ejemplo que habíamos hecho antes, la restricción que han impuesto es que el beta valía 0.8, por decirlo, o que el gamma valía 2. O podrían imponer la restricción que el beta y el gamma valen 2. En ese caso, no tienen nada que optimizar. Simplemente evalúan esto en beta igual a 0.8 y gamma igual a 2, y con eso ya tienen el valor de la función objetivo en el estimador restringido. ¿Sí? Y eso entonces converge una chi cuadrado con r grados de libertad, donde r era otra vez el número de restricción. Déjenme simplemente decirles una cosa más. Como ven, la función objetivo que tienen acá, si ustedes la multiplicaban por t, por el número de observaciones, y obtenían la función j, y podrían decir el estimador GMM es aquel que minimiza la función j en lugar de minimizar la función q. Y obviamente el estimador que minimiza la función q va a ser el mismo que minimice la función j. Por lo tanto, GMM es un caso particular, es un estimador extremo, que es un caso particular de una familia de estimadores que se llaman los estimadores de Minimum Chi-Square Estimators. O sea que son los estimadores que minimizan una función objetivo que asintóticamente tiene una distribución chi cuadrado. Y GMM es un caso particular de este tipo de estimadores. ¿Ok? Hay otros estimadores que otra vez se ven en este curso arrojado, maravilloso, divertido que yo hago, que otros estimadores que tienen esta distribución asintótica también y que son mejores que GMM. GMM tiene bastantes problemas, tiene bastantes debilidades. Es difícil escoger cuáles son los momentos óptimos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre traten de buscar parsimonia, pero hay mejores alternativas a GMM. Método eficiente de aumentos, indirect inference y sobre todo mi favorito personal, EMM, Efficient Method of Moments, son estimadores que son de la familia de Minimum Chi-Square y que son mejores en sentido de estabilidad, en sentido de
eficiencia asintótica respecto a GMM. ¿Ok? Otra vez, no voy a... no hago más que decirles que esto es simplemente un aperitivo a cosas que podrían hacer ustedes y este es simplemente, ojalá, una introducción para aquellos interesados en meterse más en este tipo de temas y que quieran profundizar y acercarse más a la frontera del conocimiento en este tipo de temas. Estamos razonablemente cerca, hemos entrado, pero obviamente la frontera nunca es estática, la frontera va avanzando siempre.